Tardes a todos, bienvenidos a esta charla. Comenzó grabación, Eh, entonces, bienvenidos. Hoy estamos continuando los seminarios de cirugía de tórax para estudiantes de octavo semestre de la Universidad de Pamplona que ya están finalizando su semestre. Eh, Quiero decirles que la mejor calificación que les puedo dar en estas revisiones a ustedes y a todos los que ya lo han hecho es que tuvieron la experiencia de haber compartido, de partido y discutido temas. Realmente sé que muchos de ustedes están pendientes de sus evaluaciones, pero mi mejor evaluación es dejarle el conocimiento para que lo pongan en práctica a medida de que van creciendo su proceso académico. Y de una vez para resaltar a sus compañeros que recibieron el título virtual el día de ayer. Entonces, bienvenidos. Me gustaría que ustedes antes de hablar prueben sonido porque lo escuché muy lejos. ¿Quién comienza a hablar? ¿Fabián? William Prada. William, ¿tienes cómo hablar un poquito más fuerte, por favor? Sí, señor. ¿Ya me escuchan bien? Sí, señor. Bueno, el día de hoy les vamos a hablar de los tumores benignos de esófago. Nuestro grupo, pues como ya había mencionado el doctor, está compuesto por Lizeth Plata, Fabián Polo y William Prada, quien les habla. Bueno, entonces los tumores benignos de esófago son poco frecuentes y representan menos del 2% de las neoplasias en este órgano. Ellos se van a originar en las estructuras de la pared del esófago y hay una gran variedad histológica en estos tumores. El comportamiento de los tumores va a ser variable de acuerdo a su origen, por lo que conviene conocer eh, de dónde vienen para establecer conducta y el tratamiento adecuado de estos. El leiomioma va a ser el tumor de esófago más frecuente dentro de los tumores benignos, seguido de los demás tumores que tienen principal interés porque son raros y pues pueden aportar un poco más a los casos. Bueno, en cuanto a la anatomía, pues el esófago tiene 4 capas: la mucosa, la submucosa, la muscular y la adventicia. La mucosa está compuesta por el epitelio, la lámina propia y la muscular de la mucosa. El epitelio es de tipo malpighiano, pero puede haber zonas anormales de metaplasia gástrica. La submucosa está constituida por tejido conjuntivo, vasos y nervios. La muscular tiene en la parte superior fibras musculares estriadas y fibras musculares lisas, junto con estructuras. La adventicia va a estar compuesta por tejido conjuntivo y estructuras nerviosas. Bueno, entonces de acuerdo a su origen, esos tumores van a ser de origen epitelial. Dentro de los epiteliales tenemos los papilomas, los pólipos adenomatosos y los pseudopólipos inflamatorios. Eh, Dentro de las fibras musculares lisas vamos a encontrar los leiomiomas, que son los más frecuentes, pero también encontramos rhabdomiomas, que se localizan principalmente en el tercio superior. Eh, Otro tipo de tumores son los tejidos conjuntivos. Eh, Aquí vamos a encontrar pólipos fibrovasculares, hemangiomas, tumores de células granulosas o tumores de Abrikosov, y los GIST, que son tumores estromales gastrointestinales. Esos tumores GIST pues, se van a originar en las células de Cajal, van a tener un receptor de superficie tirosinasa, c-KIT 117, afecta a jóvenes principalmente, tienen como característica que va a ser de crecimiento lento y que va a producir una disfagia tardía, y responden al imatinib. Otra característica de esos tumores es que si encontramos más de 5 mitosis por campo, vamos a declararlos como malignos, y si tienen más de 5 centímetros, van a tener una alta frecuencia de recidiva.
Bueno, en cuanto a la clínica, la mayor parte de los tumores benignos son asintomáticos, se habla de un 80%. Tienen como característica que son de crecimiento lento, que van a producir esa disfagia de manera tardía. Van a tomar un sector de la pared y no comprometen en general toda la circunferencia del órgano. En cuanto a su desarrollo, cuando se van desarrollando se pueden presentar síntomas que son comunes en el esófago, como la cialorrea, la oinofagia, regurgitaciones y disfagia. También encontramos que pueden provocar dolor por espasmos esofágicos o por compresiones. Y el desplazamiento por compresión de bronquios o regurgitación de secreciones en las vías respiratorias pueden dar episodios de tos, disnea y cuadros inflamatorios. Bueno, en cuanto al estudio por imágenes, nuestra primera herramienta sería la radiografía directa de tórax. En ella será posible observar deformaciones en el mediastino posterior. En esta radiografía se pueden observar leiomiomas que pueden llegar a tener grandes dimensiones y ponerse de manifiesto. En cuanto a la endoscopia, el principal interés de este examen es en identificar pues, los tumores que están en la mucosa y también pues, hacer una toma de biopsia. Podemos observar en ellos pues, tumores en la pared, en la mucosa. En ellos se va a observar la deformidad provocada por la lesión en la submucosa y en ellos está contraindicada la biopsia para no lesionarlo. En cuanto a la tomografía, va a permitir en las lesiones de la pared del órgano ver sus características, la extensión y permite evaluar si el tratamiento se va a hacer por vía derecha o izquierda y si es posible hacer una resección por vía toracoscópica. En cuanto a la ecografía endoscópica, permite conocer mejor las características de los tumores intramurales, en especial los leiomiomas, y nos permite saber si son resecables por toracoscopia. Es de particular interés el estado de la mucosa, si están circunscritos y si son enucleables. Bueno, en cuanto al tratamiento, el tratamiento radical de un tumor benigno de esófago es su extirpación. Eso se va a determinar principalmente por 4 factores. Por la sintomatología actual del paciente, el comportamiento futuro de la lesión, sobre todo en cuanto a si pensamos que se puede malignizar, hay que evaluar también las condiciones orgánicas del paciente y valorar el riesgo-beneficio, riesgo por la magnitud y las condiciones en las que se realiza la cirugía. El riesgo de malignización pues debe partir de un buen diagnóstico de la lesión, la posibilidad hacia que degenere en malignidad va a depender pues de la histología, del tamaño del tumor, de las características de la lesión y pues deben ser tratados particularmente. Bueno, entonces continuando con los aspectos particulares de los diferentes tumores, tenemos los tumores originados en la mucosa. Debemos primero partir de un recorderis de la histología de la mucosa, que está formada por un epitelio estratificado escamoso que normalmente es no queratinizado. Debajo de este epitelio vamos a encontrar la lámina propia, que contiene tejido conectivo, con muy pocas células, contiene linfocitos dispersos y algunos nódulos linfáticos. Y debajo de ella se encuentra la muscular de la mucosa, que en comparación a otras zonas del tubo digestivo es muy gruesa en la porción superior y la mayoría de sus fibras se orientan longitudinalmente. En cuanto a estos tumores, son de muy escasa frecuencia, pueden originarse en el epitelio escamoso como son los papilomas o en el epitelio cilíndrico,
en un esófago de Barrett como los adenomas. Estos no deben confundirse con los pólipos inflamatorios y el diagnóstico debe siempre estar basado en el estudio histopatológico. Entonces, iniciando con los pólipos tienen una estructura central conjuntiva y vascular rodeada por una capa de epitelio estratificado escamoso engrosado. Por eso es que se le conoce como los papilomas escamosos de esófago. El coilocito o la coilocitosis va a ser la manifestación clásica del virus del papiloma humano en la célula, que es una célula epitelial superficial, aunque también puede tener células parabasales. Y esta célula presenta pues los cambios típicos en su núcleo, en su citoplasma, pierde los bordes angulados de la célula escamosa y tiende a formarse redonda u ovalada. El aspecto macroscópico de los pólipos es generalmente como una verruga o como un pólipo generalmente único y su tamaño promedio suele variar de 4 milímetros. Y estos pólipos se consideran que el origen es viral debido al virus del papiloma humano. La extirpación endoscópica se justifica por su tamaño y en la duda diagnóstica, pero en caso de que hayan lesiones pequeñas o circunscritas, se puede lograr una destrucción por necrosis con previa biopsia. Para ello utilizan el polidocanol, que es un agente esclerosante que produce deshidratación. Luego de ello produce una fijación tisular, lo que induce a necrosis y ulceración con una posterior esclerosis. Los siguientes son los adenomas. Los adenomas son formaciones polipoideas, son tumores benignos de origen glandular, mucho menos frecuentes que los adenomas cólicos o que los rectales, pero comparten la misma histología. Como dije anteriormente, forman masas polipoideas. En la mayoría de las ocasiones están ubicados en el tercio inferior del esófago, en un esófago de Barrett. Recordemos que el esófago de Barrett es una condición adquirida en la que el propio epitelio escamoso esofágico es reemplazado por un epitelio cilíndrico con células caliciformes, pues para resistir la acción del ácido. Entonces, estos adenomas además poseen un alto potencial degenerativo. Por lo tanto, tanto la tomografía y sobre todo la ecoendoscopia son exploraciones esenciales en caso de que haya una sospecha de malignización, al permitir diferenciar a aquellos pacientes que pueden beneficiarse de un tratamiento endoscópico de los que requieren una intervención quirúrgica. Es más, el tratamiento puede ir desde una extirpación local hasta llegar a la esofagectomía en caso de que haya una degeneración neoplásica. Y por último, los pólipos inflamatorios no son malignos, pero la causa que los provoca es la inflamación crónica del esófago, generalmente pues es debido al reflujo gastroesofágico, por lo tanto deben ser inicialmente tratados. Ya saliendo de los tumores de la mucosa, continuamos con los tumores mesenquimatosos. Aquí tenemos el leiomioma, aunque es relativamente poco frecuente, es el tumor benigno esofágico más común, que representa las 2/3 partes de todos los tumores benignos. La incidencia varía entre 0,005 a 5,1 y se presenta más frecuentemente en hombres que en mujeres con una relación 12:1. Y el 90% de los casos ocurre entre la tercera y la quinta década de la vida, con una media de 44 años, y no se observa ninguna relación de distribución geográfica ni de raza. Entonces, en cuanto a las generalidades, estos tumores macroscópicamente se visualizan como masas bien definidas en la pared esofágica y en la superficie, que tiene una apariencia sólida de color blanco grisáceo. Su crecimiento es intraluminal e invade la mucosa, pero a diferencia de los leiomiomas gástricos, no suelen ulcerarla. Entonces, en cuanto a la localización, es más común encontrarlos en el tercio inferior medio e inferior del esófago. Generalmente estos tumores son solitarios, pero el 3 al 10% de los leiomiomas suelen ser múltiples y encontrarse asociados a otras anomalías congénitas. Entonces, como dije que era inferior y medio, se realizó un estudio en el que se analizaron 40 pacientes y se encontró que la frecuencia fue del 4% en el tercio superior, del 43% en el tercio medio y del 53% en el tercio inferior.
Estos hallazgos se correlacionan con la distribución de las fibras. Como mi compañero dijo anteriormente, el leiomioma es un tumor de músculo liso. Y pues en el tercio superior presenta predominantemente fibras estriadas, en el tercio medio presenta tanto fibras estriadas como lisas, y en el tercio inferior constituye principalmente fibras musculares lisas. Por ello es que se presenta más frecuentemente en el tercio medio y en el tercio inferior. Los tumores que son menores de 5 centímetros suelen ser asintomáticos, pero en aquellos de mayor tamaño la sintomatología común varía desde una disfagia a un dolor epigástrico y puede presentarse también distintos síntomas como una pirosis, regurgitación, diarrea, dolor retroesternal, puede haber pérdida de peso y en raras ocasiones se puede presentar ulceración y una hemorragia. Entonces, en cuanto al diagnóstico dentro de los métodos de imagen, en la radiografía de tórax se debe evaluar la presencia de tumor o desplazamiento de la línea y de las estructuras mediastinales, y también se puede observar calcificaciones. Aquí en la imagen de una radiografía póster o anterior, la flecha va a marcar el desplazamiento y ahí se puede ver que se observa un desplazamiento de la línea paravertebral debido a la masa de la localización mediastinal. Continuando con el siguiente estudio de imagen está la tomografía, que puede ayudarnos a visualizar el tamaño tumoral, también relación con estructuras adyacentes y la presencia o no de calcificaciones. En la siguiente imagen se puede observar que la flecha roja, la flecha naranja, muestra la masa, y la otra flecha blanca es la que presenta la pared esofágica. Se puede ver entonces cómo el tumor hace contacto con la pared esofágica. En cuanto a la resonancia magnética, es la que mejor valora el tamaño, la localización y la relación con órganos vecinos. En esta resonancia, entonces, se puede observar la gran masa que se encuentra en el mediastino medio, y en la siguiente se puede observar también una resonancia magnética T1 que muestra la masa. Debemos tener en cuenta que la endoscopia también es indispensable para determinar la localización del tumor y la condición de la mucosa, muy importante. En cuanto al tratamiento, normalmente los leiomiomas únicos pueden ser enucleables y este procedimiento puede realizarse por toracotomía o bien por videotoracoscopia. Cuando son varios, puede utilizarse también ese último procedimiento. Y la decisión quirúrgica puede surgir ya sea por los síntomas que produce, como la disfagia o la hemorragia. La decisión es más difícil cuando se trata de lesiones pequeñas y asintomáticas. La degeneración maligna es mayor cuando más grande es el tumor, por lo que se considera que un tamaño de más de 5 centímetros es un argumento a favor de la resección. Y por último, la resección endoscópica es otra opción para tumores pequeños, generalmente menores de 2 centímetros, que asientan en la muscular de la mucosa. Y en el caso de que hayan leiomiomas múltiples y en las leiomiomatosis múltiple o difusa, solo cabe la resección esofágica, como se muestra en la imagen, que se encuentra en la leiomiomatosis múltiple o difusa. Hola, buenos días. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Bueno, entonces ahora vamos a hablar de los tumores de células granulosas o tumores de Abrikosov, creo que sí, se dice. Bueno, estas son unas neoplasias infrecuentes, son más comunes en el sexo femenino. Bueno, como ya lo dijo Polo, pues más frecuentes son los leiomiomas, todas estas son menos frecuentes. Estos se van a caracterizar porque se van a encontrar en el tercio inferior del esófago, pocos son malignos, tienen ligero predominio femenino, pueden ocurrir a cualquier edad, pero se van a dar más que todo en la quinta década de la vida. Esta es una pequeña masa que en la submucosa. En cuanto al método diagnóstico de esta, pues vamos a encontrar que en la ecografía endoscópica va a haber la presencia de una masa hipoecoica homogénea que va a imitar como un leiomioma. En cuanto al
A la tomografía computarizada vamos a encontrar que es una masa de tejido blando, estrecha parcialmente en la luz del esófago y va a haber un engrosamiento de la pared de del esófago. En la endoscopia también podemos ver que va a haber permite ver que el origen del tumor y pues cómo se encuentra eso. Aquí vemos una imagen en la que se puede comparar, esta es una imagen con contraste y vamos a compararla por una correlación con endoscopia, donde se puede ver pues cómo son las características de estos tumores y cómo se ven. En el tratamiento de estos, si son muy pequeños, si no superan, no, la anterior, si no superan el centímetro, estas se pueden hacer por recesión por vía endoscópica. La que sigue, la de la imagen, bueno, no importa. Por vía endoscópica, pero estos tumores a veces suelen recubrir toda la circunferencia del esófago, entonces pues hay que entrar a hacer una recesión pues más amplia, o también por vía toracoscópica. Todo esto pues depende también mucho del tamaño, pues se elige el tratamiento a seguir con esto. A la siguiente, por favor. En cuanto a los pólipos fibromusculares, son tumores esofágicos poco frecuentes también, involucran más que todo a hombres mayores entre los 60 y los 70 años. El 85% de estos se van a localizar en el esófago cervical, por debajo del músculo cricofaríngeo. Estos están formados por tejido conjuntivo edematoso que contiene vasos sanguíneos y tejidos adiposos. Como ahí podemos ver una imagen en la que vamos a visualizar pues por vía endoscópica cómo es la característica de esto. Siguiente, por favor. Entonces, aquí vemos cómo los pólipos fibromusculares pueden crecer hasta alcanzar un tamaño muy considerable y unos pedículos muy largos. Estos pueden ulcerarse, ya que por causa, pues, por traumatismos y generar también infecciones. Y pues así volverse una lesión carcinomatosa. En cuanto al tratamiento de esto, bueno, el diagnóstico, bueno, también va a presentar síntomas como son la disfagia, la obstrucción en la vía, pues por el tamaño tan grande que tienen, que pueden llegar a tener. Pueden sangrar por la ulceración, eso ya lo dije, por vía endoscópica o por esofagografía de vario, se nos puede hacer el diagnóstico y pues ahí vamos a ver el tamaño, la localización, el origen de este. Si no se trata, pueden seguir creciendo, llegan a obstruir la luz. En cuanto al tratamiento, entonces se debe hacer una extirpación del pólipo. Se debe hacer por vía endoscópica o quirúrgica. La vía endoscópica es útil cuando se puede localizar el pedículo para ser tratado por electrocoagulación. Pero una vez hecho esto, se localiza y se saca por vía bucal. Siguiente, por favor. En cuanto al hemangioma, entonces los hemangiomas son tumores infrecuentes, también como todos los otros, se originan en la submucosa, protruyen en la luz, dando lugar a pseudopólipos. Estos pueden provocar hemorragias. Para el diagnóstico de eso, entonces tenemos que a nivel del eco endoscópico permite observar la lesión, su localización, puede precisar también la naturaleza de la formación vascular. En la endoscopia puede ser diagnóstica para mostrar una formación azul grisácea, y en el TAC contrastado también podemos pues ver esta lesión. El tratamiento es una resección limitada. Esto debe hacerse con mucho cuidado pues porque hay riesgo de hemorragia. Por vía endoscópica se hace útil para tumores pequeños y poco prominentes. Pasa por favor la otra. Bueno, otro de esos tumores tenemos los lipomas. También son poco frecuentes. Los lipomas están ubicados en la submucosa, en la capa muscular. Pueden ser procedentes de la luz y también ser pedículos. El diagnóstico se hace mediante una radiografía simple. Puede ser una formación generalmente clara y delimitada que muestra una densidad de tejido adiposo, lo que nos va a dar pues como diagnóstico que es
podemos diferenciar porque ya es un lipoma. Pueden provocar molestias o no, dependiendo pues ya de su tamaño. Si son muy pequeños pueden ser controlados y vigilados, pero si ya estos pues tienen cierto tamaño, ya deben ser extirpados por toracoscopia o por toracotomía. Siguiente, por favor. También están los tumores nerviosos. Estos son schwannomas, los schwannomas son tumores infrecuentes en el esófago. La mayor parte son asintomáticos y no comprometen la mucosa. Esto se hace un diagnóstico mediante técnicas inmunohistoquímicas. El diagnóstico se efectúa por técnicas inmunohistoquímicas, debiendo ser positiva pues la reacción con la proteína S100 y la enolasa neuroespecífica. Siguiente, por favor. Y por último, tenemos los quistes embrionarios, que estos no son verdaderos tumores, pero se deben tener en cuenta como un diagnóstico diferencial, ya que estos van a ser tratados como su tratamiento tiene pues un abordaje semejante al de los tumores. Entonces son brotes embrionarios supernumerarios. En la endoscopia se muestra que afecta a la mucosa, que no afecta a la mucosa. En la tomografía muestra que trata una formación quística en la pared, y pues el tratamiento de estos es una exéresis, que se quite completamente este tejido, y debe hacerse respetando pues la mucosa. Esto se puede hacer por toracoscopia o por toracotomía. Y pues por último les traemos el video que vimos en su cuenta de YouTube, doctor, para que pues nos haga también una retroalimentación mientras lo vemos. O no yo sé. creo que paremos un momento acá. Después del video ya termina la presentación. Sí, señor. Bueno, no, muy bien. Creo que, pues, yo creo que cuando nos enfrentamos a tumores de esófago, en general, creo que hoy en día es un gran reto. Porque, pues, vuelvo y les digo, uno sentarse acá a hablar de un tema y hacer una revisión de un tema, pues, le hace a uno un orden cronológico, lógico, método científico, muchas veces guiado por los textos que, como siempre, nos definen la enfermedad, nos definen su epidemiología, nos definen la sintomatología, los métodos diagnósticos diferenciales. ¿Están oyendo? Sí. Sí, señor. Y después de esto, pues vienen los tratamientos, ¿sí? Entonces, me pareció muy interesante porque pues el video sí es muy bonito y es un caso muy especial para mí. Pero aparte voy a dejar salirme un poquito de la emoción del caso y salirme a la realidad. Y es cómo ustedes como médicos pueden enfrentarse a tumores de esófago, ¿sí? Yo pienso que lo más importante es que con esa revisión que hicieron los muchachos, pues uno ya a la entrada le dice que esto no es simplemente que todos los tumores de esófago son cáncer de esófago, también hay tumores benignos del esófago, ¿no? Y ese es el primer mensaje que yo les quiero dejar hoy, ¿sí? Que existen patologías esofágicas benignas. Entonces, esa es como la primera observación. La segunda observación que les quiero decir, ¿cómo nos van a llegar estos pacientes? Entonces, generalmente algunos de ellos se van a manifestar como hallazgos incidentales en una radiografía, una normalidad, en una tomografía que se hizo para otra cosa y se ve alguna normalidad esofágica, refiriéndome a que generalmente pueden ser lesiones muy pequeñas y por ser lesiones que no están realmente generando un componente obstructivo en el esófago, pues uno de entrada pensaría que uno no las debería detectar. Entonces, tengo dos escenarios. Y es el escenario del video que vamos a ver ahora al final, es un escenario de un paciente que la lesión empieza a crecer hacia cierto punto, genera una obstrucción endoluminal. Entonces ya esta es una lesión que no es pequeña y es una lesión que se va hacia a la luz esofágica sin comprometer la mucosa, pero ya está generando un poco de disfagia. Entonces el paciente o que se detecta incidentalmente o el que empieza a tener síntomas obstructivos. Yo creo que eso debemos tenerlo claro y el síntoma obstructivo más importante en la vía digestiva alta, en el caso del esófago, es la obstrucción, la dificultad para tragar o el vómito, la regurgitación, la pérdida de peso, ¿no?
Otra situación que pues quiero compartirles, inclusive lo tocaron muy bien ustedes ahora en la revisión, fue los pacientes que presentan algunas patologías y dentro del seguimiento, estoy hablando por ejemplo de un caso que tuve recientemente, no he podido montar el video y se los prometo que seguramente lo voy a montar y va a ser un video que va a ser complementario a este caso, porque en el caso que está pendiente es un paciente joven que tiene una enfermedad linfoproliferativa y en los estudios de seguimiento encuentran unas lesiones paraesofágicas, torácicas, muy sugestivas de una adenopatía, pensando en que hay una recaída tumoral, ¿sí? Y eso es lo que hace al final que el paciente se ha llevado a una exploración toracoscópica y a una resección, con la sorpresa de que la lesión esofágica no era ni una adenopatía, ni era ninguna recaída de su enfermedad linfoproliferativa, ni una lesión esofágica sólida, como es este caso de un leiomioma, que ya lo sabemos porque la patología no lo evidencia, sino que termina siendo un quiste de duplicación esofágica, o sea, una lesión congénita, quística, que muchas veces no es fácil definir porque en imágenes se ve muy homogénea. Entonces, volviendo al ejercicio que les quiero hacer es que evaluemos la posibilidad de que el esófago tiene lesiones benignas o tumores benignos. Segundo, que generalmente podemos detectarlo como hallazgos incidentales por enfermedades varias o síntomas obstructivos. Y una vez nos enfrentamos a esto, pues viene el escenario de cómo vamos a estudiar estos pacientes, ¿sí? Yo creo que la revisión estuvo muy clara, tenemos el recurso endoscópico, tenemos las vías digestivas, que son un recurso con medio de contraste para determinar cómo se comporta el medio de contraste dentro del esófago. Está el estudio tomográfico, que es muy importante, y está el estudio de resonancia magnética, que muchas veces nos da una información muy importante de la relación de los tejidos blandos. Y sobre todo, el advenimiento, no ahora reciente tal vez en Colombia y en Cúcuta, porque lo tenemos, en Cúcuta existe el EUS, que es la endosonografía esofágica, ¿sí? Existe en Cúcuta, se hace, hay varios lugares donde la están haciendo en este momento. Inclusive el caso del video es un caso en donde el paciente se le hizo su EUS en Cúcuta y se documentó que era una lesión bien definida, bien relacionada con la capa muscular y que el diagnóstico que nos llevó al tratamiento pues ya estaba estudiado. Entonces, hacer imágenes diagnósticas nos permiten complementar. Creo que todos estos pacientes deben tener también su endoscopia para ver por qué la endoscopia. Porque, por ejemplo, una lesión benigna, como ustedes muy bien mostraron, uno esperaría que la mucosa estuviese sana. Una lesión de benignidad, como pólipos, como quistes o como lesiones fibroides. Si uno ya hace la endoscopia y encuentra alteraciones de la mucosa, con ulceraciones, con vegetaciones, pues ya uno le hace pensar que posiblemente no es una lesión benigna, sino termina siendo una lesión maligna, y en esos pacientes hay que hacerles una biopsia para hacer el diagnóstico y seguramente, dependiendo del diagnóstico, diferenciar si es un tumor esofágico propio, o sea, un tumor segmente de origen escamo, o un tumor con componente glandular, que sería seguramente el componente esofagogástrico o relacionado con el esófago de Barrett. No sé si hasta aquí ya les ha quedado clara la idea. Sí, señor. Entonces, clínica clara, existen tumores benignos, existen métodos diagnósticos complementarios, en Cúcuta los tenemos grupos muy interesantes, muy buenos, que están haciendo todo el estudio gastrointestinal en el hospital, en la clínica San José, en la clínica Santa Ana, en los cuales trabajo y que sé que he aprendido mucho de ellos, y yo también pues les he aportado algo de mi experiencia en cirugía de tórax, ¿sí? Y entramos al escenario de que toda lesión que parece benigna y que usted la estudió benigna, pues no siempre puede tener la misma etiología. Entonces, miren, puede ser un quiste broncogénico, puede ser un leiomioma, puede ser un lipoma, y esto es importante tenerlo claro porque, pues, al uno considerar una lesión benigna, pues uno trata de hacer un tratamiento lo más conservador posible por lo que implica el esófago, ¿no? Ir a entrar a resecar el esófago, dejar de pronto una ruptura de mucosa, una perforación inadvertida, pues casi que puede terminar en un paciente que se pueda tener una complicación. ¿Sí? Sabemos que hoy estas lesiones benignas, una vez se consideran benignas y que son asequibles a resecar,
no tanto porque la lesión se quiera saber qué es, que termina sabiéndose, sino porque pueden seguir creciendo y producir obstrucción, y como muy bien ustedes describieron, algunas de ellas en el crecimiento se pueden malignizar. Entonces hay que sacarlas. Entonces existen las vías, muchas: cirugía abierta, cirugía por video, y la endocirugía o las resecciones endoscópicas o cirugías por orificios naturales, en donde ya se ha desarrollado. Tengo colegas con los cuales me formé que tienen mucha experiencia en Colombia. Les puedo hablar del doctor Eduardo Valdivieso, que trabaja en Bucaramanga, que hace resecciones endoscópicas con entrenamiento en cirugía endoscópica impresionante. Entonces, todas estas nuevas cirugías pues existen y son alternativas, y yo creo que más que si la hacemos por un lado o la hacemos por el otro, es hacerla y hacerla bien y garantizar al paciente la seguridad. Nosotros acá, como saben, tenemos gran experiencia en cirugía por video y hemos podido tener muy buenos resultados. Entonces, hacer una resección implica resecar la lesión, enviar esa lesión a estudio patológico y garantizar la indemnidad de la mucosa esofágica, ¿sí? Y de la continuidad gastrointestinal, porque pues la idea en estos casos de lesiones benignas intraluminales o intramusculares o congénitas, pues lo más importante es no generarle daño al paciente, ¿no? Una vez esa patología sale, pues hay que confirmar el origen. Miren, yo no tenía tan presente todas esas etiologías tan complejas que ustedes nos mostraron de diagnósticos diferenciales. Uno siempre piensa en congénito, leiomiomas, pólipos, fibromas, pero ya esos tipos de tumores raros pues existen, y pues es importante saberlo, y si es necesario hacer la inmunohistoquímica. El paciente del video supone que se le hace la patología inmunohistoquímica y es compatible con un leiomioma. Entonces, pues esta es como la consideración importante. No sé, antes de hablar del video y explicarles el caso, que me parece fascinante, tengan alguna pregunta alguno de los asistentes. Estamos 19 personas conectadas. Creo que tengo residentes de cirugía, no sé si quieren aportar algo. Por favor. Doctor, buenas tardes. Yo, Lucho, ¿cómo vamos? Bien, profe, bien. Disculpándome, no sé si... Qué gusto tenerlo aquí. Lo había extrañado. Gracias, profe. No, de pronto se me corta. Está cayendo una fuerte lluvia aquí en Barranquilla. No tengo muy buena señal. Y además, se fue la luz ya. Ay, qué madre. Bueno. Están como en Venezuela ustedes, están como en Venezuela. Sí, acá no, acá a amenaza de lluvia, enseguida se va la luz. Listo. Cuéntanos, Lucho. No, bueno, muy bien la charla, muy bien lo de los muchachos, bien enfocada. Es solamente que en los tumores esofágicos, pues bueno, es importante siempre decir de que la zona de transición o en los tumores que están relacionados con ese tipo de células que están en el tercio inferior del esófago, como el esófago de Barrett, en donde realmente sí es una que es adquirida prácticamente por un mal manejo de enfermedades por reflujo, algunas veces hernias hiatales. Eso nos condiciona a que nosotros como médicos tratantes debemos siempre pensar en esas posibilidades y tratar de corregir los problemas gástricos. Eso nos va a ayudar a disminuir esa tasa en aumento que ha venido de los tumores malignos como el esófago de Barrett, que es una metaplasia. Yo creo muy importante pues, la observación de Luis, y el tema es que uno de nuestros retos en el abordaje, porque pues ustedes como médicos en formación, pues la idea de este seminario es tener la información. ¿Quién tiene el poder? El que tiene la información. Entonces, tener la información de estas alternativas diagnósticas diferenciales de tumores esofágicos. Pero no se nos puede olvidar que por andar pensando en tumores benignos no se nos vaya a escapar un tumor maligno del esófago, ¿no? Un tumor esofágico de tercio superior, medio e inferior o de la unión gastroesofágica, ¿cierto, Luis? Sí, señor, totalmente. Ahí está la clave, y uno no tiene que correr con esto. Pues el paciente generalmente cuando uno ya le llega tapado, pues es desafortunado,
porque ya casi que a uno le implica que hay una alta probabilidad que este paciente ya tenga un componente de irresecabilidad y de inoperabilidades. Hoy no vamos a hablar de cáncer de esófago, vamos a hablar de tumores benignos. Pero sí debemos hacer los estudios pertinentes, no, como siempre les he dicho, no competitivos, mínimo una endoscopia, mínimo una tomografía, y si tenemos la endo, pues buenísima, si tenemos la resonancia, buenísimo, y pues eso al final termina siendo un tema donde se debe hacer la participación en lo posible de un grupo interdisciplinario entre el gastroenterólogo clínico, endoscopista, el cirujano, que en este caso puede ser un cirujano general, cirujano gastroenterólogo o un cirujano torácico, tratando de buscar el mejor beneficio del paciente. Bueno. Sí, señor. Listo. ¿Alguna otra observación, Luis? O veo que también está como Aldemar conectado, Aldemar, que estás ahí, creo que es residente, no sé si sea él, el residente que iba a rotar conmigo este mes. Si tiene alguna observación. De todos modos, los muchachos tienen alguna pregunta antes de proyectar el video. Bueno, yo creo que vamos colocando la presentación para ver el video completo, por favor. Creo que vamos rodándolo y después, si quieren, lo repasamos para hacer algunas observaciones. O les voy comentando en tiempo real, por favor. Entonces, creo que arrancamos primero con esta es la primera parte, es la endoscopia intraoperatoria. O sea, uno también debe tener el cuidado de poder hacer el estudio, porque uno puede hacer un diagnóstico y después puede hacer... Uy, se fue, otra vez. Por favor. Puede hacer el diagnóstico, pero cuando el paciente por alguna razón administrativa llega cierto tiempo, pues puede cambiar la condición anatómica. Entonces, es muy importante esta endoscopia que nos permite ver la lesión blanda. Ahí está un equipo interdisciplinario, cirugía gastrointestinal y cirugía torácica. Y pues, si se dieron cuenta, el abordaje fue un abordaje de prono, Luis, porque nos permite que caiga el tórax, que caiga el pulmón hacia adelante y nos permite ver todo el mediastino posterior o el paravertebral. Aquí estamos abriendo la pleura mediastinal. Lo que ven allá arriba y atrás es la columna allí. Entonces, eso nos permite alejar el pulmón del esófago. Ahí encontramos ya la pared esofágica y con mucho cuidado abrimos esa capa superficial entrando al plano muscular, ¿no? Acuérdense que el esófago no tiene serosa, tiene una pequeña adventicia. Entonces, hacemos la sección de esa capa y exponemos, como se puede ver claramente, esa lesión en la pared esofágica, ¿no? Para poderlo manipular, como se dan cuenta en el video, hacemos unos puntos de reparo para poderlo traccionar. ¿Cuál era el cuidado? Porque uno no habla aquí de miedo. El cuidado es que al jalar esta lesión no hay una ruptura inadvertida de la mucosa y dejemos una perforación esofágica. Y eso creo que lo habían hablado los muchachos en el tratamiento y yo se los dije en el principio. Entonces, uno a medida que va haciendo la disección, creo que claramente se ve que es una lesión de características y consistencias diferentes al músculo normal, ¿sí? Y nos preocupaba mucho esa parte final, que es la soltada de la lesión, de la mucosa, porque se puede romper y esa ruptura, pues, exacto. Entonces, después que hacemos eso, la lesión, hacemos una nueva endoscopia intraoperatoria y donde verificamos que hay indemnidad de la mucosa, ¿sí? Y al mismo tiempo se hace una hiperinsuflación del esófago, miren ahí, con radiolucidez, miren cómo alumbra el esófago y no vemos que haya realmente salida de aire ni burbujeo, ya no se ve esa obstrucción en la luz esofágica. Entonces, pues ahí al final está el cardias, ya la parte de tercio distal, y luego lo que hacemos es el cierre de esa mucosa, de ese plano, de esa adventicia con músculo, para dejarlo lo más indemne, ese mediastino paravertebral o paraesofágico, que le garantiza al paciente pues la recuperación funcional. Entonces, estas lesiones se deben resecar muy bien, tratando de dejar la anatomía. En el caso que está pendiente de la publicación, y se los prometo que lo vamos a hacer, fue un quiste de duplicación esofágica, que pues lo abordamos de manera similar, y pues le hicimos la resección completa con la sorpresa de ser un quiste paraesofágico, ¿no? En ese paciente que les conté que tenía una enfermedad ligoproliferativa. Mírenle el abordaje posterior, el tubo,
Este fue un esofagograma que yo le hice posoperatorio para tener la tranquilidad de que no había perforación. Y posteriormente pues se le dio dieta, el paciente estuvo 3 días hospitalizado, se egresó y pues con todos los beneficios de la recuperación. Creo que aprovechamos bien y describí el caso. ¿Alguna pregunta, muchachos? Pues, profe, el cierre del esófago, bueno, ya miré que era todo cirugía intracorpórea, pues le hicieron el anudado intracorpóreo. Sí, señor. En algún momento, profe, que haya una ruptura de la mucosa, cambiamos todo el posoperatorio de él, le colocamos sonda, ¿qué otras recomendaciones si perforamos el esófago? Yo creo que si uno evidencia intraoperatoriamente por abordaje mínimo invasivo con un equipo que tiene la experiencia y hay evidencia de ruptura de mucosa, pues lo que debe hacer es un reparo también toracoscópico, exacto. Hacer un cierre de la mucosa, colocar pues protección de tejidos adyacentes como se hizo igual y colocar sondas y tener los cuidados como cuando hay una lesión esofágica que usted maneja muy bien para definir en qué momento reiniciamos la dieta y consideramos que esa lesión de mucosa pues ya se ha cicatrizado. Entonces estoy de acuerdo con lo que usted me dice, pero no cambiaría el abordaje quirúrgico, lo haríamos todo por video complementándolo con la parte endoscópica. Ok, correcto. Los estudiantes tienen... el mismo inicio de la dieta enteral, ¿a cuántos días iniciaría la dieta, profe? Yo pues generalmente lo que esperamos en estas lesiones esofágicas y lo espera uno que entre 5 y 7 días y previamente un estudio de vías digestivas con medio hidrosoluble para garantizar de que no hay salida del medio de contraste. Correcto. Tratamos de no hacer una nueva, o sea, endoscopia intraoperatoria porque necesitamos verificarlo, pero si el paciente tiene ya una lesión de mucosa, usted lo tiene con la sonda para protección, espera de 5 a 7 días, algunos harían prueba azul de metileno, pues si uno tiene el esofagograma hidrosoluble lo hace, y si todo está negativo, pues le da la dieta con tranquilidad, y yo no le haría endoscopia de control antes, simplemente el esofagograma. No sé si tenga alguna observación. Correcto, profe, gracias. ¿Listo? ¿Los muchachos tienen alguna pregunta, los estudiantes? No, señor. No, señor. Bueno, los quiero felicitar, me gustó mucho la revisión. Quiero decirles que pues estoy pues impresionado, la presentación va a quedar colgada en YouTube para todos, para que la tengan, para que la compartan. Sé que muchos de los compañeros están un poco agotados ya con ese semestre virtual. De todos modos, tengo todavía 2 grupos pendientes. La idea es el próximo viernes. Todavía está lejos. ¿Hay alguien ahí del semestre que me confirme? ¿Ustedes el viernes tienen algún parcial? ¿El viernes tienen parcial, muchachos? Parece que están desconectados. No. No, si estamos acá, no. O sea, Alejo es el que sabría decirle eso, doctor. Pero no tienen ustedes información de que haya parcial. Es que tengo entendido. Ustedes acaban semestres de hoy en 8, ¿cierto? Algo así. Sí, sí, señor. De hoy en 8 parece que... Sí, entonces la idea es, el viernes vamos a tratar, y yo les estaré confirmando con el grupo a cargo, vamos a hacer una revisión de hiperhidrosis, que es sudoración excesiva, un tema súper chévere, diferente. Aprendamos un poco del tema, aprendamos a diagnosticarlo y mostramos cómo lo estamos solucionando en algunos casos los cirujanos de tórax. Entonces, la idea sería el viernes hacer la revisión de hiperhidrosis. En principio sería mediodía. Si hay algún cambio de horario como el de hoy por el tema de trabajo o consulta, yo les aviso con tiempo y les comparto el enlace. Bueno. Sí, señor. Y quedaría pendiente un último tema para la semana entrante, que el grupo me dijo que podíamos hacerlo el martes, que está por definir. Ellos están escogiendo el caso. Y pues nada, aprovechen, igual yo trataré de compartirle la presentación por YouTube. Bueno. Listo. Entonces, bueno, señor. Felicitaciones por la presentación y espero que hayan aprendido. No tienen más preguntas, ¿cierto? No, señor. No, señor. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias, Gracias, profe. chicos. Doctor, muchas gracias. Chao.